Los borradores son tan importantes como los originales, porque si no existiera un borrador, no existiría nunca una novela. Al principio, lo primero de todo, leer, después escribir, después utilizar borradores, no solamente para las primeras ideas, sino también para saber borrar, porque es tan importante borrar como escribir, y utilizar borradores siempre, porque nos equivocamos mucho. Son las lanzas del amor las que nos atraviesan, las que no nos dejan ver más que lo que interesa. Son las lanzas del amor las que nos dejan ciegos y que no queramos nada más que lo que queremos. Son las lanzas del amor las que hieren de muerte, las que hacen que te abandones a tu propia suerte. Son las lanzas del amor y no tienen arquero. Ellas solas se pasean por el mundo entero. Son las lanzas del amor, las lanzas del pecado. Son las lanzas del amor y a mí me han atrapado. Son las lanzas del amor, son las lanzas del fuego, por las que ya no te importa lo que pase luego. Son las lanzas del amor, las lanzas del pecado. Son las lanzas del amor y a mí me han atrapado. Son las lanzas del amor y ellas no tienen dueño. Y cuando te han alcanzado, te sumen en un sueño. Son las lanzas del amor, las lanzas del pecado. Son las lanzas del amor y a mí me han atrapado. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Borradores con esta voz tan especial, tan particular, que es Carmen al Natural. Les hemos preparado una noche que podríamos decir que casi toda es de cine. Habrá alguna cala en la literatura infantil, pero también es, como verán, una forma de cine. Hoy vamos a hablar de Mercedes Gaspar, de Lucía Camón. Vamos a presentarles también una película muy bonita que se llama Lo que creas tú, de Yolanda Liesa. Vamos a recibir aquí también a Paula Ortiz, que nos va a hablar de ese gran proyecto que es De tu ventana a la mía. Y también vamos a
a recibir a Isabel Soria, que es cineasta, que es escritora infantil, y a un gran ilustrador, que es David Guirao. Y arrancamos ya el programa también con una película muy curiosa, un documental sobre un personaje fundamental, que es José Bello Lasierra, Pepín Bello, ese hombre que fue un inspirador de grandes genios, el hombre que formó esa especie de cuadrado muy fundamental de la cultura española, con Lorca, Buñuel y Dalí, que es, por supuesto, como digo, el ostense Pepín Bello. Acaban de hacer un documental, lo ha hecho Thomas Studer, tiene un montaje de un aragonés, Samuel Gómez. Estuvimos con ellos en ese gran proyecto que es Proyecta Aragón, y esto fue lo que nos contaron. Allá nos vamos. Me llamo José Bello Lasierra. Nací en Huesca en 1904, el 13 de mayo. Sinceramente fue un encargo. La lógica creo que fue porque yo estuve trabajando mucho tiempo con Milos Forman y era un señor mayor, se me daba bien el tratar a la gente mayor. Y a raíz de ahí fue cuando me proponen el intentar hacer un documental de Pepín Bello, de don José Bello, que en ese momento yo no le conocía. Y hombre, te ofrecen una oportunidad de dirigir tu primer documental largo y claro, acepté con los ojos cerrados y bueno, poquito a poco, ya te digo, investigando, leyendo, hablando con la gente, fui conociendo a esta maravillosa persona. Pepín no era nada y lo era todo. Queríamos charlar con él y cuando él vio un poco nuestras buenas intenciones, él se abrió mucho con nosotros y fue todo muy relajado, muy relajado. Si tengo un pero fue que ya era muy tarde, ya estaba muy mayor, él había estado mucho más animado en otros momentos, tuvo momentos de chispa, momentos mágicos, ¿no? Y esos momentos, tenemos 2 o 3 cogidos muy bonitos, pero se le notaba cansado. Que estuve de los 10 a los 12 o 13 años no diciendo más cabezas. A mí personalmente yo afronté la obra esperando un Pepín, me interesaba la parte surrealista de Pepín, la parte de la residencia. Realmente lo que me encontré allí, pese a ese tono nostálgico con el que rememora esa época, era una persona en la que yo creo que para mí lo más fascinante es la amistad y el tema de cómo se puede tener una vida alimentada sin necesidad de haber creado nada ni haber trabajado. Es capaz de juntar a Buñuel, a Dalí y a Lorca. Siempre se habla del triángulo Lorca, Dalí, Buñuel. Yo humildemente siempre he pensado que es un cuadrado, está Pepín también por ahí en medio. Sin Pepín Bello no habrían tenido el tipo de relación que tuvieron, el tipo de relación personal y el tipo de relación creativa, que eso es muy importante y creo que ahí es donde se ve el papel catalizador de Pepín. El papel de aglutinador tan importante, eso es lo primero que tratas de resaltar, ¿no? Y Pepín Bello es de las personas más buenas que he conocido. Lo que va a quedar en el corazón. Tiene un gran corazón. Capaz de ver como lo mejor de cada uno. Es uno de esos personajes excepcionales que nacen en una generación y que eso sí que es absolutamente irrepetible. Con el material de gráfico que había, las entrevistas y las ideas que queríamos potenciar de la vida de Pepín, pues es cuestión de mezclar. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia. Crear una estructura, crear una serie de bloques, esos bloques luego pueden cambiar. Y bueno, pues jugar, en el fondo es como un juego. Quisimos eliminar la voz en off para hacer el documental más vivo, que fuera el narrador omnisciente siempre te separa un poco, te genera algo de sopor en el espectador y también de cercanía. Al fin y al cabo, las personas que conocieron a Pepín, ¿quién mejores que ellos para contarlo? Queríamos evitar ese toque documental de la 2 tan declamatorio y tan férreo como una voz en off. Pero con el que realmente, digamos, se emocionaba era con Lorca. Creo que Lorca se ha instalado un poco en la memoria de don Pepín para transmitirnos los recuerdos. Nos queríamos entrañablemente. Era un ente aparte. Yo creo que el momento mágico es el de donde lo vimos, que él realmente que se olvida de la cámara, que se deja llevar, fue en ese momento de Lorca. Cuando empezamos a hablar de Lorca y él recordaba cómo trabajaba y cómo lo hacía, porque sí que tenía él ya un poco el guión ya bastante interiorizado, ¿no? Entonces sacarle a él de ese guión que había estado explicando durante tantos años, ese era el trabajo difícil, ¿no? De que no nos costase siempre lo mismo, ¿no?
Así se va Pepín Bello y así me ven ustedes a mí con estas gafas para ver este libro, que es un libro muy especial, un álbum que se llama Moscogonía de las estrellas, que es uno de los primeros libros en los que se puede ver en 3 dimensiones, y lo han escrito Isabel Soria. Muy buenas noches, Isabel. Hola, Antón. Bueno, me quito las gafas ahora para verte mejor, porque si no te veo doble. Y lo ha ilustrado David Guirao. Muy buenas noches, David. Buenas noches. Contadme cómo surge este proyecto. Empezamos, si quieres, por ti. Bueno, pues es un proyecto que surge ya hace un par de años. David y yo ya habíamos colaborado en alguna publicación, y entonces pues se me ocurren a mí unos cuentos, le digo a David si se animaría a ilustrarlos, y entonces movemos un proyecto por una serie de editoriales y nos lo aceptan en esta, y entonces pues... ¿Pero ya pensabais que fuera en 3D? Digamos que se les ofertó, pero en principio del proyecto lo hubieran publicado tanto con el tema del 3D como sin el 3D, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos muy satisfechos, pues porque, bueno, un poco por lo que decías tú, que posiblemente sea una de las primeras veces, vamos a decirlo así, en literatura infantil y juvenil, ¿no? En 3D, y además desde Zaragoza, ¿no? Porque además me recordabais que esto se hizo aquí, ¿no? En Arpi, creo. Sí, en Arpi Relieve. En Arpi Relieve. Vamos a ver, David, cuéntanos qué dificultades o qué secretos, cómo se consigue, aquí no lo podemos ver así, pero bueno, no hay más que, porque además las gafas van en el librito, ¿no? Sí. Es decir, cuando a ti de repente te pones a hacer este trabajo, ¿qué tienes que observar? ¿Qué exigencias tiene este formato? Este formato tiene una ventaja, y es que no se necesitan las gafas para verlo. Funciona bien sin gafas. Exacto, sí, está claro. Y bueno, de hecho, ustedes, los espectadores, lo van a ver sin gafas. Sí, tiene las formas que no hay ninguna cosa que desenfoca ni que hace cosas raras, con colores rojos y azules. Estos son todos colores vivos, intensos y definidos. Lo que pasa es que tiene un problema. Esto es una cuestión de colorimetría. Unos colores van hacia adelante, otros van hacia atrás. Y entonces eso hace que el espectador, cuando se pone las gafas, las figuras suben y crean volúmenes y crean sensaciones diferentes, como si hubiera un campo a diferentes niveles. Pero eso, por ejemplo, tú tienes que hacer, no sé, un trabajo de perspectiva especial, un trabajo de color especial para que de repente resalte. Hay un ejercicio extra en el libro, porque una cosa es, primero contamos la historia, contamos cómo queremos hacerla, composición, y a la vez hay que pensar y hay que estar pendiente de qué figuras queremos que se acerquen, qué figuras queremos que se alejen, cuáles quiero destacar, y eso es un ejercicio extra para crear esas sensaciones, ¿no? Esas sensaciones que solo se ven a lo largo de ponerte las gafas. Claro, claro. Vamos a ver, Isabel, cuéntame un poco lo que se pueda contar de esta Moscogonía de las estrellas, porque es una historia que tiene mucho que ver pues, con los zoos, tiene mucho que ver con, no sé, si con el Arca de Noé, de repente, no puedo decir lo que pasa con ese Arca de Noé, pero podía ser que estallase o que hubiese una subversión. Cuéntanos un poquito, lo que se puede decir. Bueno, pues el planteamiento es un cuento que es como una fábula, ¿no? Entonces, a mí bueno, pues los temas de la creación del cosmos siempre me ha interesado mucho, porque me parecían historias pues muy originales, ¿no? Sobre todo pues porque cada civilización tiene la suya y tal, ¿no? Entonces pues se me pasó por la cabeza y dije, y con todo lo que llevamos de historia y hemos estudiado y sabemos, etcétera, etcétera, si ahora volviéramos a hacer un origen quitando la razón, quitando la lógica, quitando la ciencia, ¿qué haríamos? El Big Bang también, ¿no? Efectivamente, ¿qué es lo que haríamos? ¿no? Y bueno, y ahí nace Moscogonía de las estrellas. Vamos a ver, además empieza casi con un efecto óptico, ¿no? Porque de repente esta mosca o este moscón que anda por ahí, que da título un poco al libro, de repente se asoma una suerte de escaparate y le parece ver qué es lo que ve. Claro, pues ve un mapa estelar, un mapa de estrellas, y entonces, como es una mosca y es un poco, pues, vamos a decirlo, es muy curiosa, pero es un poco tonta, porque no sabe de la vida, siempre la pobre mosca, nada. Siempre defendiendo a los personajes. No sabe de la vida nada, pues se pregunta qué es ese mapa de estrellas que ve ahí, ¿no? Entonces ahí ya surge la historia, y yo creo que además ahí David pues, ha sabido, bueno, concentrar en lo que es, o sea, centrar exactamente dónde estamos, un escaparate, en otra visión, de forma perfecta, ¿no? Para mi gusto. Y tú has acabado haciendo un bestiario en el fondo, ¿no?
Un bestiario. Un bestiario celeste, por decirlo así, o celestial, ¿no? Sí, sí. Bueno, estuve investigando sobre todos los animales que aparecían y al final iba poniendo todos los que se me iban ocurriendo. Bueno, porque has jugado un poco la osa mayor, pues claro. Cuéntanos ahí que hay un poco... Hay algunas, están el carnero, está la osa, está el león, están los peces y luego algunos que son los que a mí me apetecía dibujar, ¿no? Porque como son animales, pues todos los animales. Hay una especie de caballo que parece casi un Pegaso también, Pegaso, ¿no? Exacto, sí. Luego también hay como un aire un poco, no sé, como latino, ¿no? Como del mundo latino ahí, sí, ¿no? Quería dar ese punto de un poco de decadencia, como de un imperio ya destruido, un imperio que ha caído, y lo quería representar por medio de las figuras que son representaciones de los dioses, pero que también son representaciones de los seres humanos, ¿no? Que los seres humanos no se comportan muy bien en el libro, ¿no? Y entonces esas figuras griegas me daban el juego para intentar meter elementos, detalles que van aportando... Sí, griego-latino, sí, es verdad. Eso es. Oye, y vamos a ver, yo también tengo la sensación, y corrígeme, estuviste en el programa hace algunos meses o casi un año cuando se publicó tu San Jorge y el dragón, ¿no? Sí. Y tengo la sensación de que uno no puede cambiar del día para la mañana, pero que hay ahí una especie de tender un puente también con ese trabajo, ¿no? Sí, bueno, la ventaja es el formato también, ¿eh? Que como es un formato muy parecido al álbum, es un efecto panorámico y tal, sí que es evidente que tenía muy presente San Jorge cuando empecé a hacer este libro, lo tenía muy reciente, no hacía ni 2 o 3 meses que lo había acabado de hacer, ¿no? Pero he intentado que fuera diferente ya por la propia técnica del 3D, y por la utilización de los colores. Quería colores muy vivos, muy contrastados, con una sensación de vibración. Sí, porque el otro tiene unos tonos más uniformes, más homogéneos, en tonos amarillos, naranjas. Sí. Un rojo oscuro, sí, muy intenso. Aquí como estamos hablando de las estrellas, estamos hablando de la noche, entonces los tonos oscuros me venían bien para poder transmitir otras cosas, ¿no? También es cierto que los colores son fundamentales para jugar con la técnica del 3D. Claro. Vamos a ver, también, bueno, yo creo que cuando nuestros espectadores lo vean con estas gafas que yo tenía, Isabel, vamos a tener la sensación de que estamos también ante una especie de cuento de película, no voy a decir de Walt Disney, pero sí podría ser un poco ese mundo de Walt Disney animado por el 3D, ¿no? Bueno, ojalá, sí, puede ser, ¿no? Porque además... sí que podría tener un desarrollo más largo este cuento para ser un día un guión de la Disney, yo creo perfectamente. Bueno, el final es un poco abrupto, te quedas ahí como esperando más y de repente te quedas, o sea, lo cortas, en fin, porque tiene que ser un álbum, tiene sus medidas, pero ¿tienes la sensación de que el cuento está impecablemente cerrado o crees tú que se podía continuar? Hombre, el desarrollo puede ser muy largo, ¿no? No, yo lo veo más, o sea, es como cuando haces tú lo sabes bien también, ¿no? Cuando haces una historia cortita, al ser mucho más sintética, tienes que medir mucho los tiempos, las acciones, lo que pasa, bueno, que en realidad es como empiezan así todas las películas también, ¿no? Entonces yo creo que esto sí que se daría para dar un buen desarrollo a un guión, pero desde luego yo creo que el final es el final. Claro, ¿sabes? Pero no, yo te decía también, si no sería esto también una especie de pequeño corto, ¿no? Casi un corto de animación en 3D, ¿no podría ser? Estamos con otra historia a lo mejor, con David. David, hace poquito veíamos aquí en el homenaje que le hicimos a Félix, quería que nos lo contaras tú, porque vimos un trabajo que Félix te había mandado al parecer, un texto, creo que era sobre Dalí. Sobre Dalí. Y tú hiciste, además está muy vinculado con lo que acabamos de ver de Buñuel, Lorca, Dalí, Pepín Bello. Cuéntanos exactamente qué era ese texto y qué habéis hecho, si vas a seguirlo, qué plan tienes. Ese texto me lo pasó justo cuando estábamos presentando el libro de San Jorge, me preguntó qué te estaba haciendo en ese momento y le comenté que estaba un poco más libre, antes de hacer justo Moscogonías, y me pidió, me mandó un correo y me dijo, toma, aquí tienes un texto para hacer lo que quieras, y ya veremos lo que haremos después. Y entonces pues yo empecé a ilustrarlo, me parece un texto muy bonito, habla sobre Dalí, pero habla sobre el mundo en general, es un poco amplio y a la vez muy concreto con Dalí. Es un texto hermoso, muy cortito. Yo empecé a hacer un par de ilustraciones, se las mandé, pasa que lo tuve que aparcar porque se empezaba a correr prisa este libro y entonces lo pensaba continuar después. Claro.
ahora ha pasado esto y bueno, yo lo tengo dentro y yo creo que, vamos, lo voy a intentar sacar adelante. ¿Pero es una historia, es una reflexión, es un cuento infantil? ¿Qué es exactamente? Yo creo que es una reflexión. Es una reflexión. Lo que pasa es que yo creo que puede dar juego, porque como tiene ese mundo tan amplio, yo creo que puede dar bastante más juego. Entonces, o sea, aparecen muchos personajes, porque claro, tú ahí de repente, lo que veíamos el otro día... Es que habla de Dalí y de toda la gente que estaba alrededor de Dalí, pero también habla de su manera de pensar, su manera de pintar, su manera de vivir con Gala, entonces habla de un montón de cosas. Y yo creo que tiene juego para hacer un montón de imágenes. Y yo creo que es una cosa muy bonita. A ver. Isabel, estuviste aquí presentando una película también que tenía ese clima un poco de cuento fantástico, que era La Orquesta de las Mariposas. La Orquesta de las Mariposas, ¿verdad? Sí. Ahora también, avánzanos un poquito este trabajo que vais a hacer, que estáis ahí pensando los dos. Bueno, pues estamos pensando en hacer un corto de animación, una animación sencilla. Y bueno, todavía no le hemos dado muchas vueltas, pero bueno, parece ser que nos vamos a decidir, ¿no? Entonces, pues todavía tenemos que mirar, bueno, empezarlo prácticamente, claro, para que te va a engañar, pero bueno, pues parece ser que los dos, tanto David como yo, tenemos voluntad, ¿no? Oye, ya está el libro, ¿verdad? En las librerías ha llegado esta misma semana, ¿no? Sí, hace unos pocos días. ¿Qué plan tenéis con él? ¿Vais a hacer las presentaciones? ¿Vais a hacer una proyección en 3D? ¿Cómo se va a presentar en un libro como pues este? La presentación, algo que tú sabes bien, lo presentamos el día 20 de diciembre en el ámbito cultural del Corte Inglés. Ya sabes que vienes a presentarlo. Y bueno, en principio proyecciones no habíamos pensado hacer porque, claro, como es un libro, pues preferimos que la gente pues, lo disfrute, ¿no? Sí, es que lo interesante del libro es ponerse las gafas y verlo. Exactamente. Oye, pues ha sido un placer, muchas gracias, enhorabuena porque ha quedado muy bonito y además también no deja de ser bonito que esté hecho también aquí, aunque sea por un editorial de Barcelona como Coma Negra. Hemos estado hablando, muy amables los dos, hemos estado hablando de cine de animación y una de las personas que, bueno, pues que se ha destacado muchísimo en España en el cine de animación es Mercedes Gaspar. Ha estado hace muy poquito en Zaragoza, ha sido también objeto de un homenaje en Proyecto Aragón. Ella presentó, bueno, pues, varios proyectos, una exposición en Spectrum, su trabajo nuevo que se llama Huidos, donde cuenta la historia de la hija de un chino que es fotógrafa y que viene un poco a reencontrarse con su padre, y sobre todo lo que nos vino a decir Mercedes Gaspar, entre otras cosas, es que ella básicamente era una cineasta de investigación y de experimentación. Escuchen un poco cómo es su mundo y cómo lo cuenta. Ya nos vamos. A mí me interesa mucho lo que es el arte en general, me interesa más el cine como una posibilidad de experimentación y como un transmisor. Me gusta mucho el videoarte, me gusta mucho la performance, la fotografía, poesía. Dentro de estos proyectos, por ejemplo, está un videoarte que es Buñuel, Seres y Enseres en Caos, que en este caso es una deconstrucción del perro andaluz de Luis Buñuel. Retrato de un autorretrato literario que es sobre la figura de Ramón y Cajal. Para mí fue un gran descubrimiento porque Ramón y Cajal todo el mundo conoce más pues, como científico, pero para mí fue un descubrimiento, también me apasionó todas sus memorias, lo divertido que era. Lo que hice fue un videoarte utilizando películas de cine mudo para contar la historia, fotografías, etcétera, etcétera. El sueño de Adán, claro, era por primera vez la primera obra que era de animación completa y, bueno, ganar el premio Goya fue pues, un poco encumbrarte dentro de los trabajos. Para mí fue el descubrimiento del camino de la animación. Realmente, claro, yo en la etapa de animación después hubo un parón porque quería ir por otro camino, entonces ahí empezó ya el derecho a las patatas, Memoria y muerte, y era un poco entrar en el camino del largometraje. Por otro lado, quería seguir otras artes, en este caso por fin me he podido meter con la fotografía y aprender, continuamente vas evolucionando, sobre todo cuando vas experimentando, ¿no? Para mí ahora es un desafío entrar en un largometraje comercial, como es Huidas. Hola, yo soy Luna. ¿Pero qué te ha pasado? La residencia funciona como un hogar de apoyo, de acogida. ¿Qué te pasa? ¿Está usted
segura de que no es ninguno de estos hombres? Hice un dibujo. ¿Les vale? La verdad es que yo una adopción lo veo muy difícil, por no decir imposible. No sé lo que le pasa, pero no puedo entregarle a ti. Esta exposición fotográfica es la exposición de la primera secuencia de la película Huidas, que se supone que el personaje de China, la protagonista, la expone en Estados Unidos. Así comienza la película, con esa exposición, y por eso para nosotros era muy interesante crear estas fotos pensando en el perfil de este personaje, que viene del campo de la moda, pero ha evolucionado hacia un campo personal. Entonces hay una parte que se nota que viene de la fotografía de moda y hay otra parte que ya solamente es obra de autor. Temas rituales funerarios de los muertos recientes, porque para ella la muerte es muy importante. Esta foto se llama Violencia en las aulas. En este caso estoy hablando un poco del egocentrismo en la sociedad. Entonces para mí toda esa parte de violencia en realidad es como una persona que se ve a sí misma continuamente en todos por un problema de inferioridad que le convierte en un problema de superioridad y egocentrismo, y en esa especie de marginación que él tiene frente a los demás, además, pues termina con esa violencia. Estás ya teniendo el ritual por delante y es el momento de que todos estos niños, la amenaza de muerte hacia ellos, hacia sí mismo. Estamos hablando también de una especie de masificación, aquí de otra manera, y estás viendo los féretros y estás viendo esa muchedumbre apenada que camina entre féretros, vida y muerte. La mayoría de las fotos, el fotógrafo que más me ha ayudado es Luis de Pablos, hay 3 que me ha ayudado Miki Barrera, que además también es aragonés, y hay algunas fotos de retoque porque son de Javier Rodríguez. Entonces luego aparte yo he contado con todo el equipo de gente de producción que a veces están de modelos. Yo creo que las películas que hago normalmente suelen ser ambiciosas porque son complejas y son difíciles de hacer. En este caso, al tener que ser guionista, productora y directora, eso es lo complejo. Entonces, al final, tener una empresa, que es el caso para poder producir esto, te lleva a muchos problemas de todo tipo, que realmente cada vez es menos la dirección y más la producción, y más el ser empresario. Bueno, es que a mí lo que me gustaría es no tener tantos problemas de financiación para hacer más obra. Como saben, Mercedes Gaspar es calandina y además es premio Goya. Y ahora vamos a presentar a una cineasta ostense muy vinculada con este programa, que se llama Yolanda Liesa, que ha hecho una película realmente preciosa. Es como un poema visual muy bonito, se llama Lo que creas tú. Es un poco una reflexión sobre el mundo, cómo ven el mundo de los adultos, los niños. Es una película muy delicada y vamos a ver lo que nos contó Yolanda Liesa. Me lo contó Candela un día a la salida del cole. Yo no me lo creía mucho, pero ella estaba convencida. Lo que creas tú es una historia en la que intento hacer una reflexión sobre la mentira y sobre la pérdida de inocencia de una niña. Julia es una niña de 9 años a la que su amiga Candela le acaba de contar un secreto. Y ella, entre la incredulidad y un poco la decepción, pues empieza a tirar del hilo y ya no parará hasta que descubra toda la verdad. Yo quería escribirle un guión a mi sobrina Lucía Martínez. Ella ya había hecho otro corto anteriormente con Carlos Naya, un corto que se llama Alicia, y siempre nos decía que ella quería hacer otro corto y que quería repetir. Y yo, pues que me dedico a este mundo, pues me vi un poco en la obligación de escribirle un guión para que ella pudiera actuar. Lucía tiene 9 años, quise preguntarme pues todas esas cosas que nos pasan por la cabeza a esa edad. Muy bien, se portaron muy bien. Un poco más atrás, Elba. El equipo con el que he contado, ya hemos trabajado varias veces, somos una gente de Huesca, dedicados más o menos todos a este mundo. Fue un rodaje que no fue tampoco muy extenso en el tiempo, fueron 2 fines de semana y fue muy intenso, solo en 2 localizaciones, y la verdad es que yo quedé súper satisfecha con el trabajo de todos y con la experiencia, porque la verdad que lo pasamos realmente bien. Lo que creas tú, escena 10, toma 1... La banda sonora la ha compuesto Marco Zaragoza, también compuso la banda sonora de Figura y de Runner, que son 2 cortos de Maxi Campo, en los que yo había participado como ayudante de dirección. Le comenté a Marco a ver si quería hacer
el trabajo y la verdad es que no me ha defraudado porque la banda sonora yo creo que bueno, acompaña muy bien a toda la historia, a esa evolución que sigue la protagonista y además es preciosa, con lo cual pues estoy súper contenta. Referencias todas las que... Es que no solo es el cine, es toda la tele que veo, hoy en día pues todo lo que te llega por internet, por YouTube, por Vimeo, te da la posibilidad de ver trabajos de muchísima gente. Sí que es verdad que cuando escribí Lo que creas tú, yo siempre pensaba en que todo fuera como un cuento. Entonces dije, bueno, pues tengo que volver a ver a Amélie. Lo que es los decorados le da muchísima importancia y yo vi que aunque no tenía casi medios ni dinero, tenía que cuidar eso muchísimo y de hecho le pedí ayuda a mi hermana Rosana Liesa para que fuera la directora de arte y hemos cuidado muchísimo lo que es el color, todos los cuadros, he forrado columnas en la casa, hemos hecho todo para que todo fuese del color que nosotros queríamos y de lo que pedía la historia. Estudié comunicación audiovisual y ya en la facultad empezamos a hacer cortos. Anteriormente como directora había dirigido Esperando a Maitena, que es un corto documental. En realidad ya llevo muchos trabajos hechos, pero así dirigiendo algo de ficción y que sea una historia mía que yo quiera contar, pues digamos que esta es mi ópera prima.